Vamos a aprovechar este tiempo para intentar, en el contexto de la realidad que afrontamos el día de hoy y del dolor que factiblemente muchos sientan en relación con alguna circunstancia particular que están atravesando, aprender a partir de lo que escribe Asaf, inspirado por Dios en este salmo, una manera de ver la realidad que nos rodea a partir de lo que Dios ha dicho. Hay distintas formas en las cuales nosotros podríamos direccionar la manera como observamos lo que ocurre a nuestro alrededor. La primera y más común de ellas es a partir de la emocionalidad, a partir del sentimiento surgido de la experiencia que estamos atravesando. De algún modo, muchos de nosotros hemos aprendido a observar la realidad a partir de si estamos tristes o estamos alegres, de si estamos eufóricos o de algún modo estamos un poco más apaciguados en nuestro estado de ánimo. Lo cierto es que eso que nosotros conocemos como teología o el concepto que tenemos acerca de lo que Dios es, de los atributos que hacen que Él sea Dios, debería ser lo primero que guiara nuestra manera de observar la realidad. A partir de esta se mediara nuestra voluntad y esta entonces dirigiera nuestras emociones. Alguien dijo alguna vez que al que predica sobre el dolor de las personas nunca le faltaría auditorio, porque de seguro siempre habrá alguien con un dolor en el corazón. El dolor y la aflicción son circunstancias de la vida que a todos nos tocan en un grado u otro. El dolor y el sufrimiento es de los hechos más democráticos que existen en la sociedad. Se duele el rico, pero también se duele el pobre. Se duele el creyente, pero también se duele el incrédulo. Nadie está exento del dolor y del sufrimiento. Elifaz, uno de los amigos de Job, dijo en una de esas disertaciones, buscando encontrar la razón por la cual Job estaba atravesando esa situación, en Job capítulo 5, el verso 7, si lo pudiésemos mostrar, dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y de la misma manera, nadie, absolutamente nadie en este mundo es inmune al sentimiento de angustia que puede producirse en medio de la adversidad. Ni siquiera los cristianos que conocemos a Cristo, que seguimos a Cristo, podemos decir que en ningún momento de nuestras vidas no hemos experimentado el dolor o el sufrimiento. Esa canción que nosotros cantamos, que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, yo siento que está un poco alejada de la realidad. En mi postura, factiblemente otro dirá lo contrario, pero estoy absolutamente seguro que todos los que estamos aquí en esta noche, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el dolor y el sufrimiento en consecuencia de alguna circunstancia que hemos atravesado. Y a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón, hemos estado tristes. Factiblemente sea la pérdida de un ser querido, sea el diagnóstico de una enfermedad terminal, sea la pérdida de un recurso económico, sea el daño producido por el engaño de alguien en relación con un sentimiento que nosotros le entregamos. Cualquiera de nosotros puede al día de hoy estar atravesando una situación sumamente angustiosa hasta el punto de casi perder la esperanza. Y si esa es tu condición, entonces la experiencia de Asaf relatada en el Salmo 77
tiene mucho que enseñarnos para escapar de ese túnel oscuro de desesperanza en el que nosotros nos hemos metido. Los salmos escritos por Asaf se caracterizan por algo muy particular, y es por la sinceridad. Usted recuerda cuando él dice: tan torpe era yo que no entendía. Él es capaz de asumir con la suficiente humildad que él atraviesa por circunstancias que a otros le pueden parecer risibles o criticables. Él no tiene temor de desnudar su alma delante de Dios. Es obvio que él no había hecho suya esa doctrina neopentecostalista de una vida plenamente estable, en la cual el dolor y el sufrimiento parece que no se atañe a la vida de los cristianos. Yo quiero decirle que la palabra de Dios en ningún lugar promete que usted va a ser librado de la angustia o del dolor. Esas doctrinas que a veces nosotros intentamos predicar para ganar la gente no son más que mentira. Nosotros también nos enfermamos. Nosotros también perdemos. Nosotros también nos dolemos del corazón. Nosotros también pasamos noches oscuras en las cuales el sueño no aparece. Nosotros también tenemos pensamientos circulares que se repiten y se repiten. Yo estoy seguro que a usted como a mí hay noches que nos han pasado diciéndole las mismas frases al Señor Jesucristo, y al final con pena decimos: oiga, he perdido todo mi tiempo, le he dicho lo mismo al Señor, le he pedido lo mismo. Este hombre, Asaf, sabía lo que era vivir en el mundo real, con sus angustias y sus dificultades. Y Asaf no se anda con rodeos cuando describe la condición emocional en la que se encuentra. Sin embargo, Asaf supo tratar con su alma de una forma honesta y bíblica, y de esa manera nos dejó un remedio divino para que los que andan en desesperación y oscuridad puedan encontrar nuevamente la esperanza, no a partir de lo que sienten, sino de lo que creen. Y este salmo, el Salmo 77, los estudiosos lo dividen en dos partes. Una parte que va desde el verso 1 hasta el verso 9, donde Asaf describe su angustia, y en los versos 10 al 20, donde él describe su recuperación. Y empecemos por la angustia de Asaf. No conocemos ¿cuál fue la causa que llevó al salmista a sentirse tan angustiado? Pero es evidente que este hombre se encontraba en medio de una gran tribulación, tal como lo expresa en los versículos 1 y versículo 2, si me pueden por favor poner en la pantalla. Él dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Asaf no escatimó, no se limitó en palabras para describir la condición emocional de su alma. Él no trata de aparentar como algunos de nosotros a veces hacemos, intentando parecer los cristianos más piadosos, eliminando lo que nuestro corazón siente. A mí me agrada lo que escribe Job en el capítulo 23, porque él dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. De seguro usted en ocasiones se ha enfrentado a la difícil realidad de no encontrar palabras que logren expresar lo que está sintiendo su corazón. Usted intenta buscar en los diccionarios palabras que logren expresar el gran dolor que hay en su ser interior, pero no las encuentra. Asaf es de esos que asume su realidad y es capaz de decirle a Dios: oiga Dios, yo estoy mal.
yo la estoy pasando mal. Yo estoy pasando noches en vela. Él no trata de aparentar que es un superhéroe espiritual que nunca ha conocido las profundidades de eso que la gente dice que no nos pasa, pero que de seguro a usted le pasa. Y es que ha tenido episodios donde la depresión y la tristeza aparecen. Solo que hay gente que dice que no. Él no tiene temor de expresarle a Dios que está en angustia, que está luchando con algo, que allá en su interior hay una lucha impresionante. Por un lado, él es capaz de decir que ora a Dios con la confianza de que Él le escucha las oraciones a sus hijos, pero al mismo tiempo Él es capaz de decir que está experimentando en su ser interior la sensación del abandono. ¿A usted le ha pasado que hay noches donde usted siente que su oración no pasa del techo, o solo a mí me pasa? Que hay ocasiones en que la circunstancia que usted vive, usted le ha clamado tanto a Dios que usted en un momento dice: yo sé que Dios me escucha, pero parece que en esta ocasión ha cerrado sus oídos a mis palabras. Uno de los problemas de cuando nuestra alma está triste es que tiene que vencer algunos obstáculos para pensar de manera lógica. Tal vez esa sea la razón por la que algunos autores en el Nuevo Testamento utilizaron una palabra interesante para hablar del afán y la ansiedad, y es que el alma está dividida. Está dividida entre lo que cree y lo que siento. Yo siento que Dios es yo sé que Dios es todopoderoso, pero sé que en mi circunstancia no hay nadie que me pueda ayudar. Yo sé que Dios está atento a la oración de los suyos, pero yo siento que en este momento no me escucha. Yo sé que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero yo siento que en este momento la pobreza me respira. Hay muchos días en que nuestro ser interior está dividido entre lo que creemos y lo que sentimos. Y esa parece ser la condición de Asaf. Su dolor, su sentimiento de angustia había llegado a tal grado que él no podía seguir callado. Pero al clamar a Dios, este parece estar ocupado en otra cosa y la respuesta de Dios tarda en llegar. En ese punto del salmo, sus pensamientos acerca de Dios no le traen consuelo, sino que él queda como perplejo frente a la realidad que está viviendo. Él dice: me acuerdo de Dios y me siento turbado. El verso 3, por favor. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Lo que él conocía de Dios, lo que él sabía conceptualmente de Dios, no le estaba ayudando a atravesar por su situación, sino que le estaba generando una mayor alteración en su estado mental. Él no podía encajar en su mente las actuaciones poderosas de Dios a favor del pueblo de Israel antes de la oración que él expresa y lo que él está viviendo en ese momento. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a reflexionar en el presente sobre lo que Dios ha hecho antes y usted se cuestiona de por qué Dios lo hizo antes y no lo hace ahora? O usted se cuestiona a partir de lo que otros le han contado y usted dice: ¿por qué Dios sí le responde al otro y en cambio a mí no me responde? ¿Cuántas veces lo que otros nos cuentan, en vez de traernos confianza, nos trae mayor desolación? Porque decimos: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí no me respondes? ¿Por qué a mí no me escuchas? ¿Por qué no sanas a mi ser querido si tú sanaste a todos? ¿Por qué a otros sí le atiende su oración y a mí no? Y es impresionante lo que dice el verso 4 en nuestra versión. Dice: no me dejabas pegar los ojos.
estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Alguno de acá ha pasado noches en vela? ¿Alguno de acá ha tenido pensamientos que se repiten y usted ve que pasa el tiempo y el sueño no logra conciliarlo porque su mente parece estar en un lugar distante, preocupada por un montón de circunstancias que usted no puede resolver? Y Asaf lo que dice es que como si fuera Dios mismo, no me dejabas. ¿Quién? Tú, Dios. Como si fuera Dios mismo quien estuviera abriéndole los párpados para mantenerlo en vela durante la noche. Asaf no había perdido de vista la soberanía de Dios en medio de su situación. Pero en lugar de traerle consolación el saber que Dios es todopoderoso y que es soberano, eso le provocaba confusión a él. Él recuerda tiempos mejores en los que pudo cantar durante la noche sobre la bondad y el amor de Dios. El verso 5 y el verso 6 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. ¿Y qué ocurría? Y mi espíritu inquiría. Dios había mostrado en el pasado de Israel su poder salvador, había hecho obras majestuosas, pero ahora todo era distinto. Por alguna razón que Asaf desconocía, había cambiado por completo el proceder de Dios para con el pueblo de Israel, lo que provocó en Asaf una serie de preguntas angustiosas. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, pero si tú hasta hace poco siempre me respondías? Pero si tú hasta hace poco siempre obrabas en mi favor. Pero si tú hasta hace poco siempre estabas conmigo, ¿qué pasó contigo, Dios? Y él comienza a hacerse preguntas de esas que uno a veces hace al viento o las hace de manera introspectiva y no obtiene respuesta de ningún lado. Dice el verso 7: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Acaso será que Dios me ha abandonado? ¿Acaso será que el favor de Dios nunca más llegará a mi vida? Eso es imposible. Pero aunque sea imposible, usted muchas veces lo ha sentido. Usted muchas veces ha sentido que Dios no le responde. Y usted cuestiona a Dios y le dice: ¿qué pasó, Dios? Pero ¿sabe algo? Este Dios en quien nosotros hemos creído nunca quebrantará sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Asaf está demasiado confundido y sus pensamientos es como si lo hundieran más. Y él dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sabe? A veces los términos nos permiten entender un poco más de lo que se quiso decir. Itiel Arroyo, un escritor cristiano no pentecostal, tiene un libro donde habla de uno de los términos que utiliza ahí. Y es que el término que nuestra Biblia traduce como misericordia es Gesed, lo cual nos habla del amor compasivo de Dios para con nosotros, pero que está enraizado en el pacto que Él ha hecho con su pueblo. Y la palabra piedades hace referencias a las entrañas de una mujer embarazada. Así que lo que Asaf se pregunta es que si ese amor que Dios prometió tener para con nosotros a través del pacto que hizo con nosotros se había agotado.
De tal manera que ya no puede esperar de Dios si ese amor se ha agotado. No puede esperar ni misericordia ni compasión. Y yo creo que experimentar eso en nuestra vida es como experimentar el infierno en vida. Pensar que Dios nos ha abandonado. Pensar que su misericordia y su amor se han apartado. Pensar que su compasión para con nosotros ya no existe. Imaginarnos por un momento que Dios se ha olvidado de nosotros sería la peor situación por la que nosotros tuviésemos que atravesar. Sin embargo, nosotros sabemos que el amor de Dios para con sus hijos es inagotable. Nosotros sabemos que el amor de Dios para con sus hijos nunca se acaba. Y yo quisiera hacer personal en esta noche lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, y en consecuencia del amor que te tengo, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno e inmutable. El amor de Dios no cambia porque eres más buenacito hoy que ayer. El amor de Dios hacia ti no cambia porque hoy eres un poco más malo de lo que fuiste ayer. Él no nos ama hoy un poco menos de lo que nos amaba ayer. Ni mañana nos va a amar un poco más de lo que nos amó hoy. No. El amor de Dios está descrito de una manera que nuestras circunstancias no pueden determinar cuánto Dios nos ama. Yo le quiero repetir eso. Nuestras circunstancias no pueden determinar cuánto Dios nos ama. Cuestionar a Dios de manera necia, diciendo ¿será que me dejaste de amar?, es abandonar lo que nosotros creemos y dejarnos guiar solo por lo que sentimos. Ese amor no puede evaluarse a la luz de las circunstancias, como parece estar haciendo Asaf en este salmo, sino a la luz de la revelación divina. Por eso es tan importante lo que usted cree de Dios. Por eso es tan importante lo que usted sabe de Dios. Porque usted podría pensar, en medio de las circunstancias de la pérdida de un ser querido por una enfermedad terminal, con una edad bastante joven de su persona amada, y que esta enfermedad aparece y entonces usted ora y Dios no sana a su ser querido, entonces usted duda de que Dios lo ame. Pero no son sus circunstancias las que determinan el amor de Dios hacia usted. Nosotros que estamos de este lado de la cruz. Uy, impresionante. Impresionante estar en este punto de la historia humana. Porque nosotros los que estamos de este lado de la historia debemos evaluar el amor de Dios hacia nosotros sin perder nunca de vista la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por usted ya fue demostrado. A usted no le quepa la menor duda que Jesús le ama. Le ama tanto que decidió tomar toda su carga de pecado, toda, echársela a cuestas, comenzar a caminar por un sendero desnudo, con una espalda lacerada, con una corona de espinas, después de haber recibido puñetazos en el rostro, después que los soldados en el pretorio le escupieron el rostro.
Ese es el amor que Dios le tiene a usted, no el de sus circunstancias, no el de su enfermedad, no el de su pérdida económica, no el dolor porque alguien lo engañó. El amor de Dios hacia usted fue demostrado hace más de 2000 años en una cruz allá en el Gólgota, donde Él abrió sus brazos para otorgarle redención a su alma. Ahora bien, aunque las preguntas de Asaf no parecen ser compatibles con la fe, el mero hecho de que él las expresara es un paso importante hacia la recuperación. Muchas veces nos dejamos vencer por nuestras dudas y temores porque no hacemos lo que el salmista está haciendo aquí. Es decir, poner nuestras ideas en blanco y negro para ver sus implicaciones. Por supuesto que Dios no puede habernos desechado para siempre. Por supuesto que Dios no se ha olvidado de nosotros. Por supuesto que Dios no nos ha retirado su amor. ¿Cómo puede olvidar sus promesas aquel que dijo que es más probable? Escuche esto, es más probable. Aquí los que alguna vez han estudiado epidemiología, ¿recuerdan el valor de la P? Sí, no. No, bueno. Mire, es más probable que el cielo y la tierra dejen de existir antes de que Dios deje de cumplir lo que ha prometido. Pero el problema es el que le mencionaba al principio. Cuando son nuestras emociones las que guían nuestra conducta y no es la teología que decimos saber la que guía nuestra manera de ver la vida. Porque a pesar de que Dios nos sane su enfermedad, Dios sigue siendo sanador. Porque aunque Dios no le provea eso que usted hoy pide, Dios sigue siendo proveedor. Porque a pesar de que hoy su herida no haya sido sanada, Él sigue siendo el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo quiero ir terminando porque el tiempo ha pasado, aludiendo a uno de esos escenarios que para nosotros los cristianos son muy importantes, y es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos razonar lógicamente, razonar, pensar lógicamente. Si nosotros queremos vencer el afán, la ansiedad, la depresión, la tristeza y el dolor, debemos aprender a pensar con base en lo que Dios ha dicho y no en lo que nosotros sentimos. Y permítame, se lo explico con un ejemplo bíblico. Dice el texto bíblico en Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es como si el Señor les dijera: bueno, vamos aquí a tener una tertulia, vamos a hacer un procedimiento mayéutico. Yo pregunto, ustedes razonan y luego responden. Así que comienzan a razonar. Y la primera pregunta que el Señor les hace es la siguiente: ¿qué es mayor, la comida y la bebida que sostienen nuestra vida o la vida misma? ¿Qué será más difícil para Dios, darte la vida o mantenerla? La respuesta es simple.
Hay más dificultad en dar la vida que en proveer el alimento que la sostiene. Y él sigue disertando con ellos. Y les dice, ¿y qué es mayor? ¿El cuerpo o el vestido que lo cubre? La respuesta es obvia, el cuerpo es mayor. Pues si Dios diseñó y creó tu cuerpo con todos sus sistemas que son tan complejos, ¿acaso Dios que te hizo no puede darte lo necesario para que lo vistas? Y entonces acude a la razón. Y entonces les dice, vamos a hacer un proceso de observación. Y les dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego les da una bofetada certera en el rostro y los devuelve a la realidad y les dice, ¿no valen ustedes más que ellas? Así que si nuestro Dios, el suyo, se ocupa de alimentar a las aves del cielo, ¿acaso no tendrá más cuidado de usted por quien murió? Y dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Vamos a observar la realidad. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y luego entonces compara otra vez para darles un golpe certero en el rostro. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que Dios nos está llamando en esta noche es a pensar correctamente en relación con la realidad que nosotros vivimos. En medio de una sociedad que todo el tiempo habla, así como decía el exministro Alejandro Gaviria, de la fracasomanía. Todo está mal en la sociedad. No hay trabajo, el dinero no alcanza, la inflación sube. Yo le quiero decir algo en esta noche con toda seguridad, con base en lo que Dios ha dicho. La economía colombiana se puede desplomar. La inflación en Colombia puede llegar a los niveles más exorbitantes que usted se imagine. Pero si Dios ha prometido proveerle alimento a usted, si Dios ha prometido proveerle vestido, el mundo se puede caer a pedazos, pero este Dios que ha prometido lo cumplirá todo. Así que yo quiero terminar esta noche haciéndome al lado de Habacuc y pronunciando sus palabras y deseando que usted las haga personales. Y que en medio de sus circunstancias, en medio del dolor y de la dificultad, usted pueda pararse firme frente a la realidad y decir lo que Dios ha plasmado en su bendita palabra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque me quede sin trabajo, aunque la alacena esté vacía, aunque mis fuerzas se agoten, aunque se acabe la fuente de mi ingreso, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque todo a mi alrededor esté cayéndose,
Yo no sé a cuántos de ustedes el panorama les preocupa, pero yo sí quiero decirle que no importa, no importan sus circunstancias. Aquí sigue siendo más importante este Dios que ha prometido estar con nosotros. Así que con todo, oiga, ¿cómo así que con todo? Sí, con todo y lo mal que esté el panorama, con todo y lo difícil que la esté pasando, con todo y lo duro que estoy transitando este camino, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oh, yo no sé cuántas veces usted ha visto a Dios obrar, pero yo lo he visto obrar tantas veces que a veces me da vergüenza quejarme delante de Él, porque todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que alguna vez he soñado, todo lo que alguna vez he planeado y más, todo en mi vida es el resultado de la bondad y la misericordia de Dios, que nunca se han acabado, que nunca se han agotado, que nunca han cesado. Este es nuestro Dios. Así que yo quiero invitarlo en esta noche a que se quite el vestido de cilicio, de tristeza y de dolor, y comience a pensar con base en lo que Dios ha dicho y no en lo que usted siente o en lo que las noticias dicen o en lo que su vecino vaticina. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Voy a invitarle a estar en pie en esta hora y vamos a orar. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por todas las bendiciones que tú has provisto. Que hoy, en medio del dolor y de la situación de angustia que alguno esté atravesando, Señor, tú a través del poder de tu Espíritu puedas traer fortaleza a la vida de alguien. Que en medio de la enfermedad, que en medio de la pérdida, del dolor, tú traigas esperanza, Señor Jesús. Oh, que en medio de la enfermedad de aquel que clama y no observa respuesta, tú y puedas traer fortaleza a su vida y hacerle entender que tú no te has ido de su lado. Que en medio de la circunstancia difícil que atraviesa una familia, ellos puedan ver que tú estás allí, obrando, Señor, haciendo tu perfecta obra en medio de las circunstancias difíciles. Oh Señor Jesús, trae fuerza a la vida de cada uno de mis hermanos. Toca cada corazón, Señor, cada vida. Impáctala con el poder, Señor, de tu palabra. Oh Dios del cielo, obra de manera especial, obra en esta hora. Y te pido que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares, Señor. Guarda nuestro regreso a nuestras casas. Te lo pido en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les lleve con bien a cada uno de sus hogares.